Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Dalia Banda Flores. Soy doctorante en el posgrado de Desarrollo Humano de la Universidad IEXPRO y hoy voy a compartir una presentación referente a la migración. En esta materia tuve la posibilidad de acercarme a algunas lecturas, autores, autoras que hacen referencia a los estudios de migración desde perspectivas muy interesantes. Pude reflexionar sobre la situación y las problemáticas tanto en la frontera norte como en la frontera sur de México. La migración de manera tradicional ha sido estudiada en términos de comprender lo que sucede en la frontera norte. Incluso hay todo un enfoque que son los estudios transnacionales, donde vamos a encontrar cantidad de investigaciones realizadas en torno a la tradición migratoria de mexicanos hacia Estados Unidos. Entonces, esta migración pues ha sido histórica, eh, y que entre las principales causas que vamos a encontrar pues han sido las condiciones de vida, la pobreza y la desigualdad social que asistimos en este país, en México, donde pues hay una diferencia abismal y en las comunidades, sobre todo rurales e indígenas, pues México ha sido expulsor principalmente de hombres. Sin embargo, pues los flujos migratorios han ido cambiando y los perfiles también. A lo largo de los años se han ido incorporando familias enteras, ¿no? En el proceso de la migración hacia Estados Unidos. Las políticas también han ido cambiando en México y en Estados Unidos. Vamos a encontrar distintos programas. Pienso, por ejemplo, ahora en el programa Bracero, de este lado, ¿no? De México, en otras iniciativas en las comunidades rurales, por ejemplo, la 3x3 por los migrantes, ¿no? Y también hay políticas en Estados Unidos que más bien están en el sentido de controlar la frontera y la migración de personas de Latinoamérica, ¿no? Hacia este país de destino. En los últimos años, pues hemos visto políticas migratorias que intentan, sé que son pues más bien ancladas en la discriminación y vamos a observar también cómo hay apoyo de ciudadanía para no recibir de la mejor manera a estas caravanas de migrantes que se han suscitado, ¿no? En los últimos años, sobre todo de personas de Centroamérica y que hacen su tránsito también por México. Bueno, lo que van a enfrentar las personas migrantes en este país de destino, principalmente Estados Unidos, pues es la discriminación, la xenofobia, el racismo y y también esto pues deja un efecto psicoemocional, psicosocial, tanto en las personas migrantes como en quienes se quedan, ¿no? En el lugar de origen. Pensemos en todas esas familias que pues tienen un costo por ejemplo, las mujeres, ¿no? Las esposas, las madres que están en las comunidades de origen y que presentan afectaciones a su salud mental, ¿no? Como una angustia constante por el familiar migrante que se encuentra en Estados Unidos y también la salud mental de las mismas personas migrantes que están en un país donde no son bien recibidas. Bien, entonces esto ha sido como los estudios de migración histórica, tradicional, pero justo en esta materia empezamos a abordar a través de las lecturas, pues la frontera sur. ¿Qué pasa con las personas migrantes centroamericanas? Esta sería una de las
cuestiones que se están planteando en estas reflexiones académicas. ¿Cómo es el tránsito de las personas que vienen de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, y que tienen que pasar por México y enfrentarse a un montón de violaciones a sus derechos humanos? Y otra cuestión, ¿no? Otro factor realmente lamentable para nuestro país, que es la delincuencia y el crimen organizado. Entonces, aquí también hay que hacer una diferenciación por sexo, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres migrantes que vienen de Centroamérica en su tránsito por México? ¿Qué tipo de violaciones a sus derechos humanos? Y pienso en esto, en la trata de mujeres, en la desaparición forzada, en la violación sexual, que finalmente son situaciones que están enfrentando aquí en México. Y este crimen organizado, pues a veces está en mm, alianza, ¿no? Con el mismo aparato estatal. Hay algunas instancias, algunos servidores públicos que eh, hacen parte de estas redes, ¿no? Criminales, y realmente no hay una protección hacia las personas migrantes que hacen su tránsito por México. Esto es para reflexionar muchísimo, es muy relevante, pertinente que existan estos estudios sobre la frontera sur, como también el Estado mexicano está teniendo una participación en el control de las personas migrantes hacia Estados Unidos y está generando una política migratoria que va más en conveniencia con otra nación, que es otro país, Estados Unidos, a, la salvaguarda de los derechos humanos, ¿no? De las personas. Y hay otro fenómeno también interesante, la migración interna de mexicanos, o sea, gente de comunidades en Oaxaca, Chiapas, ¿no? Que es el sur de México, que han sido pues olvidadas, que en esta desigualdad social, económica, política, cultural, pues buscan también mejorar su calidad de vida, sus condiciones y empiezan a migrar a otros estados. Esto lo vemos cada vez más recurrente dentro de México, esta migración interna. Pienso, por ejemplo, en el estado de Querétaro, la gente ñoñú o tomí, que son artesanas, las mujeres principalmente, y los hombres que se dedican al ámbito de la construcción en albañilería, y que se emplean en la ciudad de Querétaro. Las mujeres en el mercado informal vendiendo sus artesanías y son también víctimas de muchos abusos por parte del gobierno del Estado. Y pues los hombres que vienen también a trabajar en la construcción, ¿no? De casas, que vienen a las inmobiliarias, pues también trabajan en condiciones muy pésimas, ¿no? Y lamentables. Mm, Quiero ir un poquito como más a grupos específicos que tienen una desventaja social mayor. Y voy a hacer este planteamiento también de una lectura que abordamos en esta materia y que habla sobre la migración forzada de las mujeres trans en El Salvador. Esta migración forzada es una violación a sus derechos humanos. Este grupo social, las mujeres trans, también la lectura no lo aborda, pero pienso en los hombres trans, en sí en las personas trans, que corren un mayor riesgo, ¿no? En estos flujos migratorios. Y imagínense en el tránsito por México. Las personas trans de El Salvador, las mujeres trans de El Salvador, mmm, tienen condiciones de vida en términos de salud, empleo, acceso al empleo, a la vivienda, en el que son muy oprimidas, incluso por sus propios familiares y sus propias redes cercanas y comunitarias. Entonces, la violencia que es ejercida hacia las mujeres trans es exacerbada y puede llegar a lo extremo que son los crímenes de odio. No se tiene como un conteo exacto de cuáles son las estadísticas.
sobre mm, asesinatos de mujeres trans, pero sí se tiene un aproximado de cuál es su expectativa de vida, de 30 a 35 años, y esto tiene que ver con un sistema que está anclado en prejuicios y que hace una diferenciación y discrimina a las mujeres y a las personas trans. Y acá también quiero mencionar, ¿no? Vuelvo al ámbito de la salud mental, cómo estas mujeres, estas personas trans, por toda esta situación social que están viviendo, pues empiezan a presentar incluso ideaciones o intentos de suicidio. Y no es, muchos estudios han intentado verlo desde el ámbito individual, analizar, pero digamos, cómo es la situación de las mujeres en lo subjetivo. Pero lo único que están logrando es como ponerle una connotación de responsabilidad individual y patologizar a las mujeres trans, ¿no? O a las personas trans. Y aquí más bien hacia donde tenemos que orientar las reflexiones de este grupo en particular de mujeres trans en desventaja social, pues es hacia un sistema y una estructura social que es prejuiciosa, que discrimina, y las políticas en ese sentido de Estado, pues deben dirigirse hacia cambiar la estructura social. Sé que es algo muy ambicioso, es algo utópico quizá, pero si no se empieza a hacer, nos vamos a quedar con esta idea de que es responsabilidad individual, ¿no? De las mujeres que no tienen una identidad de género heteronormada y binaria. Entonces, tanto en el ámbito político, estatal, de políticas, también en el ámbito académico, en el desarrollo de estudios e investigaciones, pues se tiene que ir desmontando esta visión binaria, normativa, que no reconoce a las personas no binarias. Además de hacer una diferenciación por sexo, se tiene que reconocer la intersexualidad y se tienen que reconocer cada una de las identidades sexogenéricas no binarias. Hacia allá tenemos que ir también orientando nuestras investigaciones. Bien, entonces en el futuro de las migraciones, ¿qué es lo que vemos? Rescato pues de estas lecturas algo que tiene que ver con la sostenibilidad de la vida, que tiene que ver con el medio ambiente. En efecto, este sistema extractivista, el capitalismo, el salvaje, el neoliberalismo, pues nos están llevando a una pérdida de nuestros recursos que son limitados. En efecto, por ejemplo, el agua. Y esto pues tiene un impacto y esto como consecuencia traerá una nueva forma de migrar, ¿no? Por las condiciones socioambientales, por el impacto ambiental. Pienso en la pérdida del agua, en el desabasto, ¿no? Pienso en la desertificación que hay y lo que está provocando estas crisis ambientales, los cambios de clima. También una cuestión más, la crisis sanitaria, o sea, la pandemia por COVID, pues nos dejó esa gran lección y no sé si la aprendimos. Nos dejó muchas reflexiones, pero creo que no ha cambiado el paradigma, ¿no? Y quizá fue una experiencia que marcó a nivel mundial, pero no me parece que estemos llevando a cabo acciones para, para contener el impacto ambiental. Y por otro lado, pues el estado de bienestar. Es esto, ¿no? No es sólido, falta esta protección de los derechos, el garantizar el acceso a los servicios por parte del Estado. No hay un estado de bienestar y esto, en efecto, produce
una migración forzada, como es el caso de las mujeres trans en El Salvador. Entonces, estas serían como algunas de las líneas de investigación que se van a estar moviendo en cuanto a la migración. Y por ahí también la invitación y la pertinencia de ahondar en las realidades y problemáticas también particulares de estos grupos prioritarios que han estado históricamente en desventaja, como las mujeres, las niñas, las personas de la diversidad sexual, las personas con identidades sexogenéricas no binarias, las comunidades de mujeres transexuales, personas transexuales, hombres transexuales. Pues ahí está la propuesta de esta materia, de estas lecturas. Para mí ha sido un gusto compartir en este video un poco de lo que aprendí y reflexioné durante esta materia y pues por ahí estamos en siguientes y en futuros momentos para seguir construyendo estas reflexiones. Hasta luego.